Gildo, Bueno. pero qué sé yo, uno nunca sabe. Pero creo que la oposición, Juntos por el Cambio, tiene ahí un riesgo inmenso, ¿no? Que es que se le desbande un poco la tropa, año legislativo, qué sé yo, qué sé cuánto, que aparezca alguna fuerza media rara con, no sé, con Margarita, aquel, algún peronista, el apoyo de Sí, todo Alfonsín eso, de lejos, qué sé bueno, yo, ¿viste? Y se lleve todo el eso impulso. todo eso de Monzó, que se los ve activos, que lo que no se sabe bien es a dónde quieren conectar eso, porque da la idea, por supuesto, que está muy vinculada a Cambiemos, ese armado, pero de todas formas a mí me parece también que esos muchachos van a mirar un poco para dónde va la mano y eventualmente se van a sentar a trabajar Y para también otro. hay otra verdad, que es la que venimos viendo de que están las PASO, ¿no? Que el diseño institucional de primarias y todo el tiempo que hay para organizarse hasta la elección termina desalentando eso, ¿no? Porque si la tercera fuerza no corre muy bien, saca 5 o 6 puntos y es filo radical, por decir algo, todos esos votos, o la mitad de esos votos después se terminan yendo a Cambiemos o a quien sea, y lo mismo con el peronismo, ¿no? El diseño institucional me parece que electoral al final termina favoreciendo a las coaliciones, a las grandes coaliciones, a Cambiemos y a todos. Entonces también hay que ver, ¿viste? Por ahí es un año para intentar esa tercera vía, para hacer el globo de ensayo, ver cómo nos va. Pero como eso en 2 juegos, en 2 jugadas, y la primera jugada no definís nada ni ganás nada, también es una tragedia para las terceras fuerzas. Porque haces el esfuerzo en las PASO, qué sé yo, sacás 6, 7 puntos en provincia, por ejemplo, y después se te enfuman 3 o 4 de ahí a la general, bueno, por el voto estratégico, ¿no? Lo que hemos visto Bueno, siempre. bueno, ahí lo ves, inclusive vos con los que charlas, que por ahí les preguntás si quieren jugar. Lo que te dicen en general es eso, es de que miran las experiencias pasadas, y vos fíjate, bueno, el Colorado ni hablar, ¿viste? Tipo, la verdad que en su momento, por supuesto, hizo muy mal manejo por ahí eh, él después especuló con el tema de jugar a presidente en la que seguía. La verdad que quería ir Eh, al tribunal, a la Corte Suprema, a que lo tratara. Claro, Lo que esperaba. quería, se quedó como un año ahí especulando, que inclusive charlaba, hacía consultas legales y qué sé Sí. yo. Pero después Sergio, bueno, Sergio es más interesante, pues yo creo que es quizá la experiencia más exitosa, en el sentido que hizo una elección potente en su momento. Después él se quedó un poco como árbitro de la política. A ver, era el gran aportante de gobernabilidad. Claro, se pegó mucho con Mauricio. ¿Te acordás que se fue Claro, a Europa, a la fue a gira, Davos, a fue a Davos, Davos, y lo presentaba a Mauricio como el líder de la oposición y esto y aquello? fue a Davos y bueno, él fue el gran dador de gobernabilidad y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde él tenía una tropa grande. Era la bolsa de trabajo del peronismo que estaba en el desierto, de Sí. algunos. El que quería algún conchavo tenía que ir a entenderse con Sergio. Son un poco algunos de estos que todavía están dando vueltas con él en el gobierno. Pero el tema de Sergio ahora, por eso un poco los que miran esa experiencia, es que fíjate que lo que queda de ese viejo imperio ya es nada, porque en la nacional no tiene nada. Y después, en la provincia de Buenos Aires, su viejo armado ya son hilachas, no le quedan... No, no, o sea, nadie tiene que entenderse con él para sacar ninguna ley. no. Eh, Le quedan los eh, negocios, ¿no? Dicen los que saben más del tema. Yo no soy bueno, ningún experto, pero bueno, se ha bueno, dedicado a eso. claro, eso no es menor. No. Yo me acuerdo uno de los coroneles del ciolismo. El otro día le decía a alguien en 2013, me acuerdo, me dijo una cita, que todavía me la acuerdo, que me dice: Sergio se quedó con la gente y nosotros nos quedamos con la política, en aquella elección de medio término, que viste que tuvieron por arreglar y no arreglaron. Bueno, ahora, si vos ves ahora, la verdad es que el masismo como espacio electoral no existe, los números de él son pésimos, son peores que los de, digamos, de los que están más al fondo de la tabla. Pero, por supuesto, se ha quedado con lo que decías vos recién, con la estructura, la relación con el círculo rojo.
que, y con, por supuesto, algunas terminales de círculo rojo que pueden tener en la política, pero bueno, es eso que no es poco, es No, el no. único, es el Lo que pasa único es que está lejos socio, de la ambición, ¿no? De la ambición de ser presidente, que es tan fuerte. y ahora, No, ya viste, está. donde está depende totalmente de una unción que Sí. no sé quién se la podría dar, porque la electora ahí es Cristina, y la Sergio no es de desconfianza, confianza de nadie, claro, digamos. Entre los claro, atributos no está ese, el de generar confianza, más bien genera otra cosa, pero, viste, ni Macri confiaba en él en su momento, ni Cristina confió nunca, ni Alberto debe confiar ahora, en realidad. Son todas necesidades, siempre está ahí por algún, qué sé yo. Suena raro. solo ya te digo, solo en circunstancias muy extrañas puede, yo creo, llegar él, da la impresión de que es un tipo joven, pero que está, digamos, quizás jubilado desde el punto de vista electoral, digo, Sí. de las El otro día urnas. leía un artículo que me acordaba ahora mientras te escuchaba a vos, que decía algo, decía, no sé, una opinión de un columnista, ¿no? Nada basado en hechos, pero decía que puede ser, que él tal vez en esta segunda época de su vida política se reserve a ser un monje negro, ¿no? Un hombre tras bambalinas, un coti, un qué sé yo. Y no estar tan expuesto a los votos, sino hacer usufructo de ese capital que tiene, capital humano, ¿no? De empresarios, sindicalistas, políticos, toda la gente con la que ha hablado en relación. Y que además yo creo que, no lo conozco a Sergio, hablé una vez por teléfono, creo, pero la gente que lo frecuenta, qué sé yo, le tiene cariño, me da la sensación. O sea, No, en lo bueno, sí. humano, y eso es importante también, digamos. No, Entonces, no, pero ya te digo, yo de los tipos que andan dando vueltas en la política hoy, eh, lo conozco, estuve en algunos asados con él y te digo, es un tipo que vos, yo creo que diste en la tecla y realmente es un tipo, a ver, es un tipo con el que te gustaría estar en la playa jugando al truco, comiéndote un asado. no, Eso es indudable, que es un tipo realmente interesante, agradable, la pasás bien y es afectuoso, un tipo que tiene, pero bueno, ya te digo, me parece que se quedó sin nafta a nivel sí. electoral, él realmente no le queda y ese capital que construyó de tercera vía, que me parece que ahí hay un componente importante que era el tema instituciones, transparencia, reglas, todo eso, me parece que ahí en ese segmento un traspié te lo Sí, cobran sí. por dos. No, y era buena la propuesta, porque tal cual era un peronismo más moderno, más republicano, más de buenos modales, y tenía un socio también, que no lo tiene más, ¿no? Que es ahí el gallego de la Sota, y qué sé yo. Claro, Andaba bien todo eso, tenía un perfil, juntar sí, dos o tres gobernadores más de ese perfil ejecutivo, bien evaluado, digamos. Nada, me parece que le podía robar un poquito al peronismo y un poquito al antiperonismo, y tenía un camino ahí al kirchnerismo, ¿no? Tenía su caminito hecho y se le deshizo. Y sumándose a todos, digamos, está bien, ya era la única que le quedaba, pero lo terminó de disolver, ¿no? Se disolvió en este tardo kirchnerismo que no sabemos qué es, a dónde va, si funciona o claro. no. Qué Sí, sé que yo. aparece con algunos rasgos, yo veo hasta veganos, ¿viste? Una cosa extraña, porque el peronismo siempre aparece, uno ve las dos grandes experiencias, el peronismo es algo que aparece a caballo de crisis grandes, Sí. 89 y 2001, y la verdad que aparece es como una especie de, ya te digo, cuando la política se queda sin respuesta, aparece el peronismo para tomar decisiones, terminar con algún quilombo grande, Es que, estabilizar. El es que partido del orden. No, y aparte yo escribí algo parecido, que digo, el peronismo se lleva todo por delante, ¿no? La forma de gobernar, no, no guste, no guste, pero qué sé yo, ¿viste? Está todo el país trabado en el peronismo, pega tres trompadas, pone todo como le parece, qué sé yo. Pero bueno, es el peronismo, es el ADN peronista. Y este gobierno tardo kirchnerista de Alberto es raro, ¿no? Porque está muy tranquilo, es todo lento, es todo va, viene, va para atrás, no. Y hace eso de Macri, ¿viste? De tomar decisiones que las Sí, retrae y las presenta como un valor agregado a sí. eso, ¿viste?
como sí, somos capaces de reconocer los errores y qué sé yo, que decía Mauricio. esas Pero cosas claro, de está bien una Mauricio, vez ¿viste? cada tanto, pero no, yo veo mucho inmovilismo, no sé si la palabra es inmovilismo, tal vez no sea inmovilismo, pero viste, muy timorato todo, muchas dudas, muchas consultas. No es el gobierno peronista, ¿no? El gobierno peronista son personalistas, van para adelante, el que no le gusta que se baje. Acá más bien todo lo Bueno, contrario. Si no te gusta, bueno, pará, que lo hablamos de vuelta. lo que pasa es que hay algo inédito también ahí de que más allá de lo que fue la gestión de Macri, la verdad es que Macri logró terminar entregando el poder en término y además con una plaza donde tampoco había ninguna olla popular ni gomas quemando. Entonces, la verdad es que también es una experiencia absolutamente inédita en la política argentina, que es un peronismo que aparece después de un no peronismo que Sí, termina en tiempo y forma. sí, de no crisis, digamos, porque de todos Claro, modos el ambiente era malo, el clima social, ¿viste? La gente estaba pero indignada con Mauricio, qué sé yo. O sea, sacó 40%. O sea, claro, tenía todo un lote de gente, con 40% en todo lado del mundo ganas elecciones, digamos. Eh, pero me sí, el acuerdo que, control del Senado de la provincia de Buenos Aires, viste, sí, qué sé sí, yo, se fueron con algunas joyas, digo, sí. eh, Y que además se mantiene, ¿no? Porque eso todavía sigue existiendo, desdibujado por el paso del tiempo, pero no se han dividido, no se han peleado. Más o menos están todos ahí expectantes juntos para ver lo que hacen este año. bueno, ahí me parece que les dio vida también, me parece prematura. Yo me imaginaba un ostracismo de un tiempo más largo, inclusive algunos que en una de esas con algunas pérdidas, fugas, y me parece que ahí pesó también el tema de que el gobierno este actual tropezó rápido con... Ahí podemos dividir, obviamente, está la pandemia, pero después los tiros en los pies que hubo y No. varios. Hubo y Para mí, varios. sí, 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 sí. Y la pandemia le vino bien en realidad al principio, ¿no? Sí, claro. Una bendición para Alberto. Pero se confundió ahí. Yo siempre me acuerdo porque lo estaba mirando en vivo el día que, viste, el tema de Vicentín, ¿no? Y cuando Alberto salió a dar las explicaciones. Y ahí me pareció que cometió un error gravísimo, sobre todo, yo no soy un experto en comunicación, ¿no? Pero desde el punto de vista comunicacional, que el tipo decía, yo pensé que iban a estar todos felices con esta, ¿no? O sea, una disociación total, porque si lo pensó, que ya está mal, mejor tampoco que lo diga, ¿viste? Porque es como decir, bueno, pero no sé, yo ¿Cómo pensé se que te no eras ocurrió eso? Montoya, vos no sos de Ángel y no, porque si me confundí me la como y digo, qué boludo, me confundí, pero no te lo voy a decir. Y ahí, o sea, se había confundido, evidentemente, tuvo que dar marcha atrás, evidentemente, y además dijo, yo pensé que iban a estar todos felices, ¿no? ¿Viste? Medio de la rúa, ¿no? De la ruesco. Claro, sí, sí, tal cual, una declaración. Así que bueno, Nico, a ver, digo, mañana cambio de gobierno Uf. americano y vos, en particular, yo no sé si se va a armar un puerta de hierro ahí cerca de tu casa, Acá, no sé si es puerta de hierro pero bueno, parece como que Florida ha quedado como la matanza sí, trampista. sí. Eh, Bueno, lo que pasa acá es que lo hablamos la vez que hicimos el Twitter ese, el fase 1. sí, Lo que pasa acá es que bueno, pasa en todo Estados Unidos, que está muy polarizado, pero acá pasa también que hay un gen latino en la política, ¿no? Acá, o sea, la política es latina, la genética de los dirigentes, sí, de los claro. votantes es latina, entonces se vive al estilo latino, o sea, existe la misma polarización que existe en Massachusetts, por decir alguna cosa ridícula, pero encauzado en los estilos y los modos de los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, los hondureños, los mexicanos, digamos. Entonces todo se vive se vive a 10 decibeles más alto por ahí que en otras partes del país. Eh, y entonces hay mucha demostración, ¿no? La gente demuestra mucho sus preferencias políticas y sobre todo los que demuestran mucho sus preferencias políticas son los que están de acuerdo con Trump, con el presidente Trump. Yo unos días antes de la elección, cuando todavía las encuestas decían que Florida estaba un poquito más para Biden que para Trump,
Pero yo sí, salí a la calle, y creo que lo dije en ese fase experimental que sí. hicimos, yo salí a la calle, jamás vi un tipo Y- con una gorra de Biden. Está bien, no es referencia de nada, pero había unas sí, marchas, unas manifestaciones con esos Monster Truck, con la Ford 1000 sí, cargada de bandera, de Trump, de la Confederación, de Estados Unidos. Y yo decía, esto, viste, iba a los barrios, yo vivo en Brickell, que es un barrio de ejecutivos, es un barrio paquete, digamos. Y acá cerquita, a 15 minutos, tengo Key Biscayne, que es el barrio de argentinos, ¿viste? Y también mm, europeos, es una islita, y es como un country, ¿no? Es como ir a Martindale, pero acá en Miami, están todos metidos ahí adentro. claro. Pero bueno, acá no voy a encontrar ningún trampista. Y yo voy ahí a comprar factura, porque la panadería argentina está allá, qué sé yo. Iba con el auto, y en la puerta hay una sola puerta, es igual a un country. En la puerta estaban los de Trump. Y había, no sé, no eran millones, serían 40, 50 tipos, pero 40, 50 tipos parados ahí, llueva, truene, con el gorrito de Trump, la banderita de Trump. ¿Viste? Gente muy movilizada y gente además que no se contiene en decir lo que piensa, y lo dicen Sí, muchas sí, veces no. también de manera Claro, agresiva. ahí de ese voto oculto no son shy para nada. No, no No, existe. claro, El trampista Shai para mí es un invento de sí, los encuestadores, porque claro, ¿cómo puede ser? claro, ¿Cómo para, es? para ajustar Como que el eventualmente, claro. argentino hubiéramos dicho que los fernandistas también eran tímidos en Sí, las encuestas. No, le pifiamos por 15 puntos, andás a ver, por un millón de cosas. Pero no porque los votantes de Alberto Fernández sean tímidos. Sí. Y acá todo lo contrario, son tímidos, son muy orgullosos. Eh, Así que no sé, acá es. Bueno, de hecho, viste que Trump se viene para acá, y un poquito el rumor, ya super Vox Populi, sí, es que la hija va a competir en 2 años para ser la senadora por el por estado de la Florida. Florida, y a partir de ahí pensar en un desembarco en la próxima elección presidencial, ya sea con la fórmula Perón-Perón, que acá sería Claro. Trump-Trump, Claro, una eh, doble Trump. la doble Trump, o porque andás a ver, ¿viste? Donald Trump ya es un tipo viejo y no sé, andás a Sí, ver. claro. Por ahí sea ella misma la cabeza de fórmula, y con algún Nico, republicano. Nico, hay algo a mí que me llama la atención, es que hablan de un componente de voto evangelista o como uno por ahí de los adicionales que Trump le da al Partido Republicano, que tradicionalmente es el partido que atrae ese votante, pero hay muchos que se están preguntando dónde obtiene esos platillos que son como específicos trampistas. Eh, y sí, hay una cosa que llama la atención, es que hoy veía esa popularidad con la que la verdad es que fue un presidente de popularidad baja siempre, 40 pero siempre ahí. pero como decís vos, son los tipos que yo voy a buscar las facturas ahí ¿cómo se llama? Key Biscayne, y están los tipos ahí en la puerta con la remera de él a morir. Entonces, da la idea como que apareció alguien. Yo veía, por ejemplo, el quilombo del Capitolio, y allá le preguntaba, justo charlaba con un profe de allá, y me decía, esperábamos incidentes, Mm. pero, y después ahora dicen, no, bueno, Estados Unidos realmente siempre ha sido un país que ha tenido problemas con estas minorías blancas, Mm. quilomberas y todas estas cosas. Ahora sí, el tema es de que da la idea que apareció un tipo que conectó esos cables que estaban por ahí en una de esas sueltos, y los inflamó como no los inflamó ningún otro. Sí, sí. Eh, eh, Yo ahí eh, tengo. Yo, Estamos en presencia de un, si yo te tengo que decir, no sé, qué sé yo, no sé, Trump, Romney, el Bush, cualquiera de los dos Bush, eh, ¿qué le ves realmente como de componentes que vos decís son realmente propios, aparte, como que... no, yo veo dos cosas. Primero, a mí el tema de la violencia me parece interesantísimo. Lo que está pasando. Tengo varias opiniones, pero entre ellas diría, probablemente la violencia se la esperaban, o se esperaban que pudiera ser una manifestación violenta, porque ahí están un montón de grupos, ¿viste? De los Proud Boys, que son estos Sí, supremacistas blancos, hasta los QAnon, que son estos medios locos que se disfrazan de indio, latino, de nativo Sioux. americano, de Sioux. Hay unos nuevos que se llaman Boogaloo Boys. ¿Lo escuchaste, los Boogaloo Boys?
Los No, Boogaloo no. Boys, la marca distintiva para identificarlo visualmente al menos es que usan camisas hawaianas, ¿no? Entonces, hasta ahí decís, qué bien, camisa hawaiana, debe ser gente macanuda, pero arriba un chaleco Claro, antibala y una M16. Entonces, cuando es un soldado, pero que en vez del uniforme tiene una camisa hawaiana, es un Boogaloo Boy. Que el claro. Boogaloo Boy también tiene un matete en la cabeza que puede ser supremacista blanco o al mismo tiempo dicen que son los que le dieron protección a la marcha de los afroamericanos que marcharon hace un tiempo. O sea, no, ¿viste? No Sí, sí, termina de es tocar. difuso, claro. Pero para mí, uno de los puntos que conecta todas estas comunidades tan raras que hay en los Estados Unidos, de los supremacistas blancos, hasta esta gente que cree en las teorías conspirativas de todo tipo, hasta esta gente que los Boogaloo Boys, qué sé yo, hay una constelación de gente. Para mí están muy unidos por el tema de las armas y el tema de la violencia, digamos, y, y tiene una genética que está en la genética de los Estados Unidos, que es el derecho a portar armas, ¿no? La segunda enmienda de los Estados Unidos, Claro, que uno dice, yo miraba encuestas hace un tiempo. La segunda enmienda te deja tener armas, digamos, más o menos libremente. ¿Cuál es el nivel de apoyo a la segunda enmienda que existe en los Estados Unidos? Un Estados Unidos que acaba de votar a Biden, ¿no? Que acaba de ganar Biden por claro. 7 millones de puntos. Bueno, el 75% de acuerdo, del 75% de la opinión pública está de acuerdo con la segunda enmienda. Dice, es una enmienda positiva para nuestro país. Es cierto, tenemos que tener el derecho a portar armas. Y Claro. según Pew, 45% de los hogares declaran tener armas. O sea, declaran en una encuesta, ¿no? Que es una Sí, o cosita sea que muy liviana. O sea, imagínate todos los que tendrán, porque yo en una debe ser encuesta, mucho más, claro. mirá, si usted mira pornografía, no, yo para nada, pero bueno, es Sí, una encuesta. ahí sí puede haber shy, Claro, claro. exactamente. Sí, ahí está la cifra oculta, que en toda encuesta siempre, cuando estás preguntando algo así delicado, siempre hay una cifra oculta, ¿no? Si el 45%, según Pew, dice que tiene armas, qué sé yo, sumale un 10, un 15% para empezar a hablar. Así que probablemente un 60% de las casas tengan armas, un 75% de la población está de acuerdo con la segunda enmienda. Y entonces me parece que ahí hay un componente que es que, que está, digamos, en la Sí, idiosincrasia norteamericana, que al final yo tengo un arma y me puedo defender. Si alguien me está rompiendo las bolas y la propiedad privada, entonces eso está siempre un poquito al borde de la violencia y del quilombo. El tema también es que acá el Estado, y eso lo estaba leyendo acá en tu libro, que todavía no lo terminé, pero el sí, Estado es muy fuerte, digamos, cada vez están más sí, lugares, y bueno, vos haces un recorrido histórico del New Deal en adelante, qué sé yo, con sí, todas las idas y vueltas, pero el Estado norteamericano es un Estado poderosísimo. claro. Entonces, aún así, con la gente armada y qué sé yo, el Estado siempre te pone los marines, ¿viste? La Sí, Guardia claro. Nacional, y te lo tiene todo controladito. Lo que pasó, me parece, es que lo que falló en el día del saqueo al Capitolio es que la violencia me parece que era esperable y tampoco fue una cosa de locos, digamos. Fue gente empujando para entrar, digamos. Sí, No había sí, nadie, claro. no había nadie ¿viste? Para protegerlo. Digamos, había unos policías con casco de ciclista. ¿Qué puedes hacer contra 6.000 tipos que empujan? Nada, al final te pasan. Y tampoco fueron No, unos locos, claro. digo, que prendieron fuego el Capitolio. Se sentaron, robaron alguna cosa, una huevada, digamos. De hecho, uno ve las armas que usan, con las que se manifiestan, con cualquiera de esas armas podrían haber hecho, pero Una un masacre. desastre, una masacre y ni hablar. Además, Imagínate esos mismos tipos armados en nuestros países. Hubiera terminado de otra no, manera la historia. Lejos hubiera pero terminado de otra manera. ¿te acordás del incidente con el que salta Vélez en realidad en el gobierno de Néstor? Era ministro de Justicia Vélez de Néstor. Y No fue sé por cuando qué. tomaron la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ah, no me acuerdo. Claro, tomaron la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y se armó un lío bárbaro ahí todo, y bueno, justamente Vélez, que en realidad Néstor era el candidato que lo quería Vélez de vice de él en 2003. Y finalmente va la de Scioli y Vélez queda de ministro de Justicia. Que entre otras cosas, en ese momento Vélez le había presentado, creo que era Justicia y Seguridad el ministerio, y Vélez le había presentado una propuesta para armar un FBI argentino a Néstor, pero bueno, lo que te digo yo es que en aquel momento la toma de la legislatura, los incidentes esos que hubo en la legislatura porteña fueron mucho peores que desde el punto de vista de esto realmente eran tipos, es más, tipos estaban sacándose selfies, no eran,
No, y bueno, ellos incluso mismos más, hablan fíjate que los policías, salvo el que murió, digamos, sí, viste, acá en la Argentina con manifestaciones muy pequeñas tenés, en el Churruca se llena de policías todo rotos, viste, pobre sí, gente, ¿no? claro. Y ahí se murió este, que creo que le tiraron creo que fue no voy a decir de mala suerte, porque obviamente es lo que Sí, son, claro. pero creo que le tiraron un matafuego que le dio en la cabeza y no sé, creo que tuvo una dosis de mala suerte también, De digamos. mala suerte, Pero tal lógico. vez si no, no hubiera muerto ningún policía o no hubiera habido ningún herido grave en la policía. Eso acá en la Argentina, con cosas muy chiquitas, las policías salen mucho Sí, peor que eso, digamos. Entonces, lo que digo, me parece que hay una cuestión del monopolio de la coacción física legítima que tiene el Estado, que acá está contested, es la palabra en americano, ¿viste? Está desafiada por la gente. La gente tiene esa idiosincrasia norteamericana de que en el fondo somos libres, somos cowboys, ¿viste? Tenemos nuestras armas. sí, Y en la última instancia, cuando me canso, saco mi arma. Que en nuestros países no existe tanto, me parece, esa idiosincrasia. no, El Estado es el Estado, qué sé yo, no es tan normal salir con tu... Yo conozco gente demócrata, súper pro minorías, que viajan a Europa todo el tiempo, qué sé yo, y que son de estados de Colorado, qué sé yo, y lo que más les gusta es salir a cazar, ¿viste? Salir a caballo con su arma, su escopeta en el recado, es otra idiosincrasia, ¿no? Pero sí me sí, parece que el claro. tema de la violencia es un tema que cada vez avanza más en Estados Unidos y que va a seguir avanzando. Eh, Porque me parece que la sociedad está muy polarizada, ¿no? Miraba una encuesta el otro día, no me acuerdo de quién era, no me acuerdo de quién era, pero decía el 50% de los norteamericanos cree que la violencia política va a aumentar de acá al corto plazo, o sea, va a seguir aumentando. Un 30% dice que se va a mantener como hasta ahora, que hasta ahora es un punto relativamente alto de la historia de Estados Unidos. Y solo un Claro. 20% dice que va a caer. Entonces me parece que está el mindset de la gente, la cabeza, Sí, claro, sí, de que esto, sí, ¿viste? es la Porque profecía autocumplida, digamos. Después, sí, y si que la tiene que ver, mayoría creen, va a pasar. con la polarización y con... habrás leído el libro este de Steven, ¿cómo se llama? Levitsky. Levitsky, Steven, Sí, sí, La muerte de la democracia. sí, Y que ahí Levitsky lo dice clarísimo, ¿no? Él está escribiendo y habla mucho de Latinoamérica, Europa Oriental, pero lo que está preocupado es de Estados Unidos, ¿no? Todo el tiempo está preocupado. Es un libro del 2017, recién había sí, sí. asumido Trump, pero él está preocupadísimo de eso. Y está preocupado por la polarización, porque le dice que la polarización rompe todos esos acuerdos que hay que hacen funcionar a la democracia norteamericana. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y el primer acuerdo que me parece que lo rompe sobre todo Trump, es el tema de darle legitimidad al adversario, ¿no? Decir, creo que era una Sí, frase de claro. Voltaire, creo que de Voltaire es esa frase famosa que dice, no comparto lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decir lo que piensas. Sí, claro. Y que es el corazón de la democracia, ¿no? Digamos, cuando vos ya No, bueno, pensás que el otro es un hijo de puta, digamos, que no tiene el mismo objetivo que vos, de hacer el país grande, o de mejorar las cosas, o qué sé yo, se va todo el carajo. Y eso es lo que pasa ahora. No te quiero aburrir con datos de encuesta, pero te tiro 2 datitos más. Eh, Uno sobre acá, sobre Estados Unidos, le preguntan a la gente, YouGov le pregunta a la gente cuál es la principal amenaza al estilo de vida americano, ¿no? Al credo sí. americano. Más del 50% de los encuestados dicen el otro bando, los otros, la gente. O sea, están hablando los demócratas, hablando de los republicanos y los republicanos de los demócratas. 50% arriba de todo, mucho más arriba de la economía, mucho más arriba de las potencias extranjeras, que sería para un país como este, siempre la amenaza fue extranjera, fue la URSS, ¿no? Está en tu libro también eso, y es Sí, interesante. claro. Yo creo que cuando llega el fin de la historia de Fukuyama, cuando se cae la Unión Soviética, me parece que los americanos empiezan a perder porque dejan de tener ese enemigo Sí, claro. peligrosísimo que se los iba a devorar y entonces Sí, es lo tienen que más te tiempo. une. Sí, Exacto, ¿viste? es lo que, y tiene, yo veía ahí consecuencias económicas muy importantes también, porque, viste, aparece, digamos, como que la política y la economía se desbocan, viste, porque, Exacto. no, Ayer a la noche leí lo de la economía y es así. ¿Viste? es Ante que, la ausencia de un adversario que esté buscando tu error para castigarte, o más aún, porque no era un claro, castigo, esto era una amenaza
nacional, ¿no? A la desaparición del Estado era la amenaza cada una de las dos potencias buscaban aniquilarse, ¿no? Ganar Sí, claro. economía, producir un poco más, buscaban un poco la aniquilación del otro. Me parece que cuando se va eso, me parece, no estoy tan seguro, pero me parece que los republicanos y los demócratas empiezan a abrirse, empiezan a tener menos cuestiones que los coaliguen juntos, y eso se va acelerando, y además se va acelerando por las cosas lógicas de la tecnología, las comunicaciones, ¿no? Y empieza ese camino que durante la etapa de Obama se amplía mucho, esa polarización me parece que crece mucho sobre la época de Obama, por todo lo que representa Obama, ¿no? Un presidente mulato, y después por la diatriba de Donald Trump, ¿no? Que es un irresponsable, por supuesto. Y lo último que te quería decir al respecto de esto de la polarización y del riesgo que ve Levitsky, que yo también veo de negar la legitimidad a la fuerza adversaria, en la última encuesta que hice en Argentina, le preguntaba a la gente, le digo, ¿qué opina de... a los cambiemistas le preguntaba del Frente de Todos y viceversa, ¿no? Le decía, ¿qué opina del partido que no votó? ¿Cree que no comparte sus ideas, pero es una fuerza legítima, que tiene todo el derecho de participar en elecciones? ¿O cree que es una fuerza antidemocrática que no debería tener derecho a participar en las elecciones? Y 20% de los cambiemistas me dicen que creen que el Frente de Todos no es democrático y que no debería poder participar en elecciones, y un 12% de los todistas me dicen lo mismo de Juntos por el Cambio. Y eso me dio le hago dos lecturas, pero te invito a que vos hagas también las que quieras. Sí. Una, que es un número que existe, digamos, o sea, menos del 5%, viste, en encuestas no es nada, un 12 y un 20 son números que existen, es decir, que existe la posición, pero por el otro lado me parece que no es nada que ponga, Sí, por lo no. menos ahora en riesgo, Sí. nada de la convivencia sana, democrática que tiene el país. Y tenía una segunda... y la segunda cosa que no me llamó la atención, reafirmé algo que ya había medido el año pasado, es que a veces, contrario sensu, o al contrario de lo que pensamos algunos, por ahí porque yo estoy más inserto en un grupo de gente que es pro-radical, no filo-radical, qué sé yo, en estos círculos por ahí se tiende a pensar que los kirchneristas son más militantes y detestan más al Sí, claro. adversario. Y esta es la segunda encuesta con otro approach que me da lo contrario, ¿no? Que digamos, los más refractarios hacia la oposición parecen ser los de Cambiemos, o los radicales, o los del PRO, o el nombre que quieras ponerlo, más que los peronistas. Y eso la primera vez me llamó la atención, esta vez nada, me lo confirma, ¿no? Y eso por ahí no está tan claro cuando uno piensa estas cosas. Bueno, yo ahí hoy especulaba en realidad en un intercambio virtual que tenía, era que yo creo que sobre todo después de la etapa de Cambiemos Macri, aparece como también en ese aspecto con esto que estábamos charlando de Trump y bueno, es como que me parece que aparece como un animal nuevo en el arco, ese que vos dirías del no peronismo o del antiperonismo, en el sentido de que yo creo que hay un segmento históricamente, en realidad en la Argentina, de antiperonismo, que en realidad no solo me parece que le caía mal el peronismo, sino que tampoco les entusiasmaba mucho el radicalismo como digamos, respuesta a ese, digamos, al antiperonismo ese que por supuesto me parece que era más quizás representado en una de esas por algunos partidos más marginales, y me parece que después de esta etapa aparece como una fuerza política donde vos ves de que aparece un segmento que le da consistencia a nivel, no sé, te aparecen los Fernando Iglesias, estos los Waldo Wolf, los Laurita Alonso, y todo un montón de personajes que ya ahí aparece, y con algunas referencias por ahí en una de esas de algunos autores, ¿viste? Aparecen pegados a Sebrelli, a Guini y a un montón de cosas, como que aparece como algo más sistemático, armado, que es esta cosa de la saga
de los 70, 80, 90 años de peronismo, donde habría que incluir, ahí es lo que siempre me pregunto yo, es dónde cabe el radicalismo en esa saga, y me parece que los incluyen en realidad también. Cuando dicen 70 años de peronismo, en realidad es una saga que es más bien 70 años de política, de la política tradicional en Argentina, y ya te digo, a mí me parece que sobre todo con este tema del PRO, aparece como una, no sé, una nueva etapa, un ensayo, un armado, se aparece pergeñando algo nuevo Sí. en ese aspecto, y que anida y con alguna cosa más sistemática, sobre todo representada por tipos como el caso del jefe de gabinete Marcos Peña, que venían a terminar con una etapa, sobre todo este tema de la vieja política y este tema de Sabés los que es una algoritmos. especie de segundo fin de la historia, ¿no? Al de Fukuyama, ese sería el Claro, fin de la historia argentina. bueno, El PRO. aparecen esto y los animales en los billetes y este tema, pero y ahí sí, ya te digo, un Rosichner al lado de ellos diciendo la historia está llena de muertos, y a mí me parece que ahí, pues, por eso te decía yo, aparece que, bueno, hay que ver cómo evoluciona esto, porque ahí te aparece de nuevo un armado nuevo, que es este de los libertarios, muy ruidoso, donde ellos le dicen al macrismo, miren, ustedes estaban para que esto fuera en historia, y ahora volvieron culpa de ustedes. Y aparecen como queriendo agarrar esa posta, Sí. que no sé, por supuesto, qué grado de éxito puede tener eso, porque también a Cambiemos ahora se lo ve, sobre todo tratando de activar esa interna que dicen la reta Bullrich. Me parece que Cambiemos también está viendo de que en una de esas pueden tener una fuga por derecha, Sí, eh, claro. y, y aparecen como tratando de ensayar algo donde dicen, no, bueno, ahora en realidad capaz que hasta se tiran fuerte, sobre todo más de Bullrich a Larreta, pero están queriendo como contener e inclusive atraerlo a López Murphy. Es como que están, digamos, tratando de contener esa fuga, Sí, pero sí. ya te digo, volviendo al tema, a mí me parece que ahí es muy afín en eso, y bueno, decías de Fukuyama, que aparece como un ensayo, por supuesto medio que fracasó, pero, viste, como de abrir una etapa nueva, que ibas no solo a sepultar a los peronistas, sino también a toda la vieja política. Vos viste, en el gobierno ellos, los radicales, no les dieron ni pelota, y además te digo una cosa, yo creo que el macrismo le tenía mucho más tirre a los radicales que a los peronistas, ¿no? Sí, De sí. hecho, conviven adentro todavía con muchos de ellos, como Ritondo y todos ellos, que por Santilli, supuesto, Monzó, sí, hay un montón. Monzó, un montón que por supuesto ninguno es de la matanza, digamos, pero conviven y los tienen adentro, y me parece que en ese aspecto tienen una mejor convivencia con alguna falange del Que me peronismo que... parece que, claro, tienen más afinidad con la ejecutividad del peronismo que con la institucionalidad de los radicales, me parece. También se vio en el gobierno eso, ¿no? Si se podía hacer Claro, algo más rápido que por el canal que marcaban las instituciones, hacían, ¿no? Ahí está el famoso ejemplo de la Corte Suprema, de Rosati y Rosenkrantz, y el decreto, y que, claro. digamos, no tienen problema, me parece, son en hacer las cosas. Pero bueno, volviendo al tema Estados Unidos, vos ahí justo mencionaste, digo, eh, eh, Trump sale ahora, y de hecho creo que no fue caso, sale con un decreto, con una declaración donde lo declaran violación a los derechos humanos con los chinos, como que se va digamos, deliberadamente trata de irse con una bandera de polarización fuerte a nivel internacional, y vos ahora en lo que viene, ¿cómo ves que ejes puede tener algún tipo de recuperación de la convivencia o no en Estados Unidos? ¿Cómo, Yo cómo ves que puede hacer pie esto por algún lado, y si se puede pensar
envolver en una de esas alguna suerte de este bipartidismo colaborativo, por lo menos en alguna zona que hubo en la época, sobre todo yo te diría hasta los años 90, allá. Como vos decís, además, ¿viste? Hasta los 90 o hasta Obama, no había mucha diferencia si ganaba un republicano o un demócrata, ¿no? Claro. Había cositas, había detalles, pero había un consenso bipartidista súper fuerte en un montón de cosas, en la promoción de la democracia, qué sé yo, un montón de cosas. Yo lo que creo con respecto ahora son dos cosas o tres. La primera es un comentario, que es que me parece que está bien lo que están tratando de hacer con con el juicio político, con el impeachment a Donald Trump. Me parece que está bien ejecutado porque cuando me preguntaban al principio, yo dije, para el juicio político no va a haber tiempo y para que lo eche Pence no están dadas las condiciones. Y además me parece que en los dos desenlaces, ya sea que lo eche Pence o que hubiera habido un juicio sumarísimo, un impeachment sumarísimo, Claro. lo hubieran echado, me parece que lo hubieran puesto en la posición de víctima, que es justamente la que quiere usufructuar Donald Trump, y lo hubieran fortalecido, en el sentido de que, acá me está echando el sistema político, ¿viste? Claro. Como les dije, nos robaron la elección y ahora incluso me echan porque saben que gané, y como no lo pueden demostrar, me echan así, de una pata en el culo. Yo creo que lo que se hizo bien, desde el punto de vista de republicanos y demócratas, es que encontraron esta fórmula, o no sé si es un hallazgo, pero implementaron esta fórmula que es un juicio político que va a terminar después que el tipo se vaya. Es decir, que lo van a terminar, lo van a dejar concluir su mandato y eventualmente después lo van a castigar y con eso le van a prohibir volver a la política. Entonces me parece que no pagan el costo de echarlo, porque echarlo tiene un costo, pero tienen el beneficio de no tenerlo en la boleta dentro de 2 años o 4 años o lo que fuera. Entonces, me parece que ese es un movimiento, una jugada que juega a favor de los demócratas y también de los republicanos, porque los republicanos tienen que ver cómo salen de este brete, que es ser rehenes de Donald Trump, digamos, porque hoy los republicanos son rehenes de Donald Trump. Si Donald Trump no pudiera ser candidato de aquí en más, bueno, me parece que los republicanos tienen un poquito más de muñeca para ver qué hacen. Eventualmente negociando con Trump y negociando un papel para Trump o para su hija o para el trumpismo o para quien sea. Otra cosa que a mí me preocupa mucho... sea, vos lo ves ahí en una de esas al trumpismo, a estos retoños, eventualmente a la hija, que en una de esas se encuadren como una falange ruidosa del Partido Republicano, pero bueno, por ahí más bien gravitando en la orientación. Sí, y más en un pie de igualdad, ¿no? No sé si de igualdad, pero en un intersistema donde haya pesos y contrapesos, donde esté el trumpismo y donde también haya republicanos más modernos y qué sé yo, ¿no? En una constelación de republicanismos, donde esta sea una expresión. Un poco también lo que pensamos que en algún momento podía pasar con el kirchnerismo y no pasó, que el kirchnerismo fuera una expresión del peronismo y que tuviera sus contrapesos en los gobernadores, en los intendentes, en Massa, el albertismo. La experiencia argentina dice que eso no funciona muy bien en principio, que al final vuelven y se comen todo. Puede pasar que vuelvan y se comen todo, también puede pasar acá. A mí, eso por un lado. Otra cosa que me incentiva un poco a pensar en el futuro es qué van a hacer los republicanos después de esta experiencia, y no solo después de esta experiencia, sino teniendo en cuenta que la demografía de los Estados Unidos cada vez les juega más en contra, ¿no? Por más que ellos son los dueños del voto blanco, del voto WASP, de los evangélicos, de los estados del interior, que ellos, al fin y al cabo... Los blancos se están evaporando. Digamos. Exactamente. En esta elección eran el 66% de los electores eran blancos y hace 20 años, en el 2000, eran 76%. Es decir, que en 2 décadas perdieron 10 puntos y en 2 décadas más perderán 15 y en 2 décadas más no va a haber más blancos, no van a ganar nunca más. Entonces están en una carrera contra el reloj y una carrera incluso que ya comenzó, obviamente. De las últimas 8 elecciones presidenciales, ¿por cuántas ganó el voto popular los republicanos? Una. Claro. Las últimas 8 elecciones. Debe ser Reagan. Reagan debe ser el único. No, mira, vamos para atrás, que es más fácil. Biden la ganaron los demócratas. La de Trump, por voto popular, la ganó Hillary. Después vienen las 2 de Obama, que las ganó Obama.
Sí, Después viene la reelección de Bush hijo, que la ganó Bush hijo. Esa es la de los republicanos. Van 5 a claro, 1. Después viene la primera de Bush, que la ganó Gore. Así que 6 a claro, 1. Después vienen las dos de Clinton. Así que sí, tenés 7 claro. a 1, 8 a 1. No sé si las conté mal. Creo que 7 a 1. Sí, Entonces, cada presidente dura 4 años. 7 por 4, 28. sí, Y hace claro. 30 años, en los últimos 30 años Sí. ganaron una elección presidencial. No vas a ningún lado así. Está bien, tenés un sistema electoral que te está Sí, lo ayudando. único, a ver, es lo único que te puede en este contexto. Ya, a ver, si vos sos republicano, tenés una certeza que no vas a ganar el voto popular, porque cuando vos Exacto. decís que es 8 a 1, es una, Sí. viste, y por eso necesitas, por eso lo que Y te digo el yo, sistema electoral te da una ventaja, obviamente, porque por eso hay presidentes republicanos, pero ese es lo que acá se llama un bumper, ¿no? Una cosita que amortigua. Entonces vos claro, vas a perder por 4 puntos la popular, pero podés ganar en el colegio electoral. Pero tiene un margen eso. sí, Si vos y perdés vos por lo viste 7 el con voto Biden, popular, exactamente. Cuando claro, empezás a perder por más, no importa el sistema electoral que tengas, al final los estados terminan cambiándose de color. claro, Entonces, los tipos necesariamente tienen que pensar en reestructurar el partido, eh, porque el sistema electoral les da este changüí, les dio como un tiempo sí, de gracia para que piensen, para que sean creativos. Pero se va a ir acabando este periodo de gracia. No sé, durará 10 años más que pueden seguir ganando elecciones. Después no van a ganar nunca bueno, más. a ver, da la impresión que eligieron, a ver, la verdad es esto, Trump en realidad no es que si directamente era un partido en remate cuando lo agarró, al punto que esa convención que lo unge, ahí no había nadie, o sea, no estaba ninguno de los jerarcas, realmente un partido en una crisis tremenda, imagínate, dos gobiernos de Bush hijo fueron un desastre, realmente iba, y bueno, este tipo, puedo decir, semejante aventurero, ¿cómo te puede copar un partido tradicional de esa forma? Bueno, obviamente agarró una estructura absolutamente decadente, favorecía el takeover, eso como estaban ellos, pero bueno, ahora es como que se tomaron la peor purga existente, que es esta de Trump, y salir del gobierno habiendo con esta foto de un Capitolio tomado, o sea, es como que el final de este Sí, sí. ciclo del 8-1 que decías vos, más Trump al final clausurando, da la idea como que vos decís, bueno, esto tienen que buscar un Ronald Reagan rápidamente, bueno, eso también, no sé si lo conseguís a la vuelta de la esquina, pero es como que de ahí tienen que recrear esa vieja dinámica de un candidato que va y roba votos por todos lados. Yo creo que los republicanos, digamos, poniéndolo en palabras, ¿no? Tienen un problema que es Trump, que qué hacen con Trump. O sea, yo creo, hablando de realpolitik, que si Trump se muere le soluciona un problema, ¿no? Me parece que sería la salida. Claro, Eh, pero si no se muere, digamos, el tipo hoy tiene 30% de imagen positiva de aprobación, ¿no? Fue un presidente muy estable, siempre en torno a sí, los claro, 40, y después de lo del Capitolio cayó. Entonces ahí sí, habrá perdido los republicanos más modernos o más racionales. claro. Pero se quedó con un 30, que es una barbaridad, ¿no? Y de vuelta, haciendo el paralelismo de la Argentina, es el 30 de Cristina. Y está Claro, también es el 30 de los que están en la puerta de esta de casa ahí. donde vos vas a comprar la factura. Exactamente. Y ellos están y van a seguir estando. Entonces el tema es, yo no veo a Trump, no veo a Trump como una figura que decida ahora bajar el copete y bajarse de la política, ¿no? Me parece que es un tipo que siempre va a doble, o a Sí, claro. cuádruple, o a lo que sea. Entonces, ahora debe estar pensando cómo vuelve. Hace un tiempo, no sé si viste en Netflix, hay un documental de Trump, de 4 capítulos, que se llama No lo he Trump, visto. creo. Sí, Empieza con Trump joven, ¿no? Trump heredero de su padre, bueno, cómo haciendo negocio. El tipo es un busca, es un vendedor. sí, No sé, a mí me pareció que lo enfocaban o lo encuadraban, me caía más o menos simpático como lo encuadraban, ¿no? Decía, bueno, es un tipo que está buscando como que tiene problemas de ego, quiere salir adelante, ¿no? Casi simpática la caracterización de Trump. Y hay un momento, eh, cuando Obama está corriendo por su elección,
que Trump es el que empieza a decir, viste, que Obama no es nacido en Norteamérica, que no es norteamericano, Así que que era keniano. nació en Sí, Kenia, que es sí, musulmán, que, viste, empieza a sí, esparcir estas mentiras. Y Obama obviamente que se lo toma muy personal, ¿no? Y está afectado por eso, porque además tiene mucho efecto en la campaña electoral y hablan mucho tiempo de eso y qué sé yo, qué sé cuánto. Además que Obama, como lo veo yo, es un proud American, ¿no? Es muy orgulloso, por más que uno lo ve mulato y qué sé yo, es un estadounidense hecho y derecho, ¿no? sí, Y, claro. y lo debe haber ofendido eso. Y en esa cena que hace para el periodismo el presidente todos los años, que hace siempre una locución y hace medio como unos chistes, no sé si estás familiarizado con eso, es una gala que hacen los Sí, presidentes. Y, y ahí cuando asume Obama y está Trump sentado, porque Trump bueno, es en Nueva York, creo, y están todos los donantes de todos los partidos, Trump está en su mesa, es una de las figuras importantes que está ahí sentada, y Obama le dedica 10 minutos a gastarlo, adelante de todo, claro. de 1000 personas, no 1000 personas, de la élite de los Estados Sí, Unidos, reunida para claro. darle la bienvenida al presidente, qué sé yo, se le caga de risa. ¿Viste? Y hasta va con un PowerPoint, se toma el trabajo de ir con un PowerPoint Obama y dice, este sería la Casa Blanca si Trump fuera presidente. Dice Las Vegas, ¿viste? Juega a las maquinitas, casino, qué sé yo. Y la cámara lo enfoca a cada tanto a Trump. Y Trump está que se lo quiere comer negro, Claro. lo quiere matar a él. Sí, Y yo pensaba cuando veía eso, digo, acá es el momento que Trump se puso, me parece, entre ceja y ceja, ser presidente. y Eh, claro. o sea, porque ¿a qué iba esto? Que el modo que yo veo a Trump es ese, es el de siempre ir al doble, al triple o al Es re- cuádruple. Y si le dicen que no, peor, ¿viste? Va a ir a conseguirte el triple de lo que te pidió. Entonces me da la sensación que Trump va a seguir siendo una figura eh, muy importante de la política norteamericana y una... un ADN con un componente kirchnerista importante, que es ese tema de mantener el redoble permanente y además algo importante que es el tema de lo que digo, aparece un tipo digo, me parece que ese tema de la calle para el kirchnerismo siempre tuvo un componente como, eh, yo legislador. recuerdo, sí, desde adentro me acuerdo cuando fue el tema de la 125, les salía espuma por la boca a todos, ¿viste? Realmente siempre necesitaron eso y es más, yo me los imagino muchos hoy padeciendo esta etapa y me parece que esto es lo que están internamente en ebullición en muchos aspectos, ¿viste? Que algunos explícitamente dicen, che, queremos volver al viejo estilo ese de la Cristina con los militantes abajo en la Casa Rosada, siempre, una vez a la semana, por algún motivo, tenía esa, que bueno, hoy no está eso, hoy no está No. más allá de la pandemia ya, viste, fue una excusa en ese aspecto porque realmente Alberto nunca va a mover gente, es algo, viste, que No, no. Eh, eh, el gobierno, bueno, sí, Argentina está, el gobierno, Alberto está en una encrucijada tremenda, ¿no? Porque no le alcanza para darle su impronta y no sé, creo que finalmente va a terminar cediendo, no sé. Ahí escuchaba y me contaban algunos conocidos de si arma algo en el conurbano, de algunos intendentes, de resistirse un poco a la cámpora. Pero yo creo que están muy desorganizados también, ¿no? La cámpora es, el otro día escribía algo interno, pero, viste, tienen todo lo que no tiene el peronismo hoy la cámpora, tiene, además de los recursos y todo ese tipo de cosas, tiene la estructura, la verticalidad, el relato, el claro, símbolo, el anclaje en Néstor, en Cristina, el líder definitivo que es Máximo, la plana mayor con la Roque, con Guado, o sea, todo, viste, una maquinita. bueno, Eh, bueno, ahí y los otros lo, tienen que lo comer que, asado para ponerse de acuerdo en cualquier cosa. lo, lógico, aparte, yo digo, me parece que hay justo esto que estábamos hablando de cuál podía ser el devenir del Partido Republicano, es que está claro que hay un segmento de que tiene un líder allá nítido, que es Trump, que son estos muchachos de que estábamos hablando nosotros, y que eventualmente alguna reconstrucción o construcción de un nuevo liderazgo tiene que pasar por tejer por otro lado y buscar identificar zonas. O sea, Alberto, si tuvo chances de armar en algún momento
algo que podría llamarse albertismo, realmente tenía que ser por el tema de poder en una de esas unir algunas cosas o aportar algún componente que en algún momento en las primeras encuestas aparecía, como que él aparecía al kirchnerismo, él le sumaba algunos votantes en Capital que simpatizan con Larreta, en el interior, todo eso. Ahora, eso duró poquísimo y hoy no hay un componente y el espacio en el que, digamos, se pueden mover en la provincia de Buenos Aires, todo, me parece que hay un liderazgo nítido, marcado, que tiene, como decías vos con la Cámpora, tienen programa, tienen estrategia, tienen los fierros, y bueno, y además tienen un líder nítido que es Cristina Kirchner, Sí, no, sí. no tiene... A Alberto lo que le falta es, entre otras cosas, pero lo esencial que le falta es la autoridad, ¿no? El verticalismo. ¿Para qué voy a Claro. cambiar el micrófono? Un segundo. Dale. ¿Me escuchás ahí? Sí, perfecto. Ah, está bien. No, perfecto. Perfecto. Yo creo que sí, que lo que le falta a Alberto es eso, es la autoridad del líder, ¿no? El vertical. O sea, todo lo que dice en Alberto a mí me daría la sensación de que después todo el mundo lo chequea con Máximo, con Massa, con Cristina, como que todo está en un, digamos, no es para nada definitivo lo que dice Alberto. Entonces, nada, me parece que es Bueno, muy difícil liderar así. bueno, ahí lo está abordando, me parece, ya con pragmatismo, lo están abordando los interlocutores, porque vos ves cuando viene el Fondo Monetario o cualquier, digamos, me parece que los interlocutores ya en el programa dicen, bueno, nos juntamos con el gobierno, pero vamos a ver a los sindicalistas, vamos, creo que en la última misión, creo que hasta Sí, el Instituto Patria fueron, con lo cual sí. ya Sí. eso De lo facto se explicita, digamos, la fragmentación del Sí, poder. sí, se explicita ojo, lo cual, a ver, me parece que también eso le da, porque, a ver, ¿cuál es el asunto? Si Cristina o su retoño, que es Máximo, no tienen viabilidad a nivel electoral, no pueden jugar e ir a buscar los votos por sí mismos, bueno, si ese es un servicio que está aportando Alberto y eso lo puede llegar a aportar en el futuro, realmente sigue teniendo, me parece, un componente que es como una fortaleza extraña, que es como ser un vidrio, Sí, o el bumper ese que decís vos, sí. viste, bueno, qué sé yo, viste, No, claro, sí, tiene una aporte. De hecho, por más de lo que pensemos ahora, me parece que la elección de 2019, el aporte de Alberto fue claro y fue contundente, digamos. Fue la Claro, paliza. ahora el tema está ahí, eso que están hablando y dando vueltas, es qué pasa en un escenario donde eso es lo que vos ves que están laburando fuerte hoy a nivel de la oposición y los medios que están enfrentados con el gobierno, donde dicen, nos engañaron, pero Alberto es Cristina, que te quede claro, fue parecido a una jugada espejo con la que hizo Néstor en su momento diciendo, no se olviden que Mauricio es Macri. Sí. Bueno, el tema es eso, cuán exitoso es esto de que me Sí, sí. parece que ese componente adicional, si Puede realmente ser que la magia de Alberto ya no funcione, que sea un truco de una sola vez. Sí, claro, también puede ser. tal cual, y ahí está el asunto de que me parece que el truco se ha diluido la magia demasiado rápido y desde adentro mismo surgen presiones donde dicen, no, che, está bien, ya nos sirvió, nos lo saquemos del medio. Es a ver hasta cuándo llega, Sí. si esto, cómo termina, un poco la gran incógnita. La verdad que Alberto me parece que ha hecho poco, ¿no? Desde el punto de vista comunicacional, que es tan importante para la opinión pública. Me parece que es un presidente que le ha faltado un poquito, o le falta un poquito de ímpetu o de ganas, también en la comunicación. ¿No? O una cosa es la comunicación y otra cosa la política, ¿no? Puede ser Claro, un político sí, imperioso y ser un comunicador medio sí, aplacado o al revés. lógico. Bueno, una cosa no tiene que ver con la otra, pero entonces ya sin hablar de la política, pero sí hablando desde lo comunicacional, me parece que tampoco trató de mantener esa escudería que representaba él del peronismo un poco distinto al kirchnerismo, ¿no? El peronismo de la ciudad de Buenos Aires, por ponerle un nombre, o de lo que fuera. Sí, lógico, que podías ir digo, que eventualmente podía ir a buscar votos en Sí. otro lado, digo, Está lo del eso me... aborto, que es interesante, qué sé yo, ese es un rasgo que me parece que ayuda a construir la figura de Alberto un poco, pero
Me parece que es muy aislado, ¿no? Me parece que es una bomba importante, pero sola, en el medio de la nada, ¿no? Sin otro Sí, argumento para... sí, sí, tal cual. Y no sé tampoco, digo, eso, el devenir de eso, cómo puede llegar a utilizarlo o ampliar esa cabecera de playa. También tengo mis dudas por las características del país nuestro. En realidad, vos viste que ese era un proyecto bastante divide aguas, Sí, digamos, sí. e inclusive que tenía números en contra mucho más intensos que los que tuvo cuando fue la primera vez con Macri. Ahí estaba más 50 y 50, ahora directamente en algunos lugares muy, muy fuerte en contra. Así que ya te digo, no sé en cuánto va No a sé si poder sí, llegar a explotar eso en el futuro. tal Así cual. que bueno, Nico.